Algunas personas, por ejemplo, piensan que la definición de un bosque es un área con una alta densidad de árboles. ¿Sí? Esto lo encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tal cual. Es un área densa con alta densidad de árboles, pero esto dista mucho de lo que realmente es un bosque, ¿sí? Un bosque podría definirse como una comunidad en equilibrio. ¿En equilibrio con qué? Con los diferentes factores climáticos, ¿sí? Fauna, de flora, en sí, pues como tal, ¿cierto? Estamos hablando de temperatura, clima, lluviosidad, suelos, cantidad disponible de luz, y todos los microorganismos que están en el suelo, que están en las mismas plantas como tal, y pues con la fauna que tiene asociada, ¿cierto? Todas las relaciones ecológicas que hay allí generan una comunidad que está en equilibrio. Sabemos desde pequeños que el bosque es lo que nos tiene en este planeta, ¿cierto? Lo que nos permite la existencia acá, puesto que son los únicos seres que producen su propio alimento y además brindan alimento para otros seres, ¿cierto? En este caso nosotros, el reino animal. Gracias a esto y gracias a la acción que ellos tienen sobre la regulación de las aguas, lluvias, la infiltración de las aguas hacia las aguas subterráneas, dentro de la tierra, ¿sí? La regulación que tienen del ciclo del agua y de pues, todos los contenidos atmosféricos en cuestión de oxígeno y CO2, pues entonces la importancia que cobra es una cosa pues, gigantesca, ¿cierto? Estamos hablando que los bosques son los que mantienen la temperatura del planeta estable, ¿sí? Entonces, bueno, en la medida que acabamos con los bosques, pues las repercusiones, los efectos colaterales se hacen más agudos y pues en este momento tenemos el tema del cambio climático, que muchas personas ya lo manejan. En Colombia tenemos muchísimos tipos de bosque, ¿sí? Estamos hablando de todas las zonas de vida que tenemos en Colombia. Tenemos nosotros desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta más de 3.800, ¿sí? Entonces a medida que uno va aumentando en altura, pues uno encuentra diferentes tipos de bosque. Este es el caso, por ejemplo, de los bosques lluviosos del Chocó, donde prácticamente todos los días llueve y por eso encontramos una gran cantidad de anfibios allá, de hecho la más alta en todo el mundo. Los bosques que tenemos caducifolios, ¿cierto? Que pierden sus hojas en cierta época del año. Tenemos bosques de niebla, tenemos bosque tropical. El bosque tropical pues que está distribuido como hasta más o menos los 1.500 metros sobre el nivel del mar. El bosque de niebla ya se encuentra un poco más alto, ¿cierto? En zonas montañosas donde las nubes chocan con la montaña, y mucho más arriba tenemos bosques achaparrados que vienen justo antes de los páramos, y el páramo en sí también podría llegarse a considerar un bosque como tal. Y además de todos estos diferentes tipos de bosque, pues tenemos los bosques xerófitos, ¿sí? Que son los que se caracterizan por tener plantas de zonas desérticas o semidesérticas. Estamos hablando de los cactus, estamos hablando de las pencas, de muchos árboles que están adaptados a este tipo de zonas de vida, y además de eso tenemos también el bosque seco, que es en sitios, árboles que logran crecer en sitios donde llueve muy pocas veces al año. En Antioquia han ocurrido pues diferentes desastres, llamaría yo, pues por decirlo de alguna forma. Tenemos nosotros que en Antioquia hay unos bosques bastante conservados hacia los lados de Frontino y no recuerdo este otro nombre. Tenemos otros bosques conservados también hacia los lados de Sonsón, ¿sí? Y también hablamos de bosques de páramo y también bosques tropicales, que Sonsón pues tiene pues como una distribución bastante amplia. Pero sucede que con las intervenciones que hemos tenido los últimos años, diría ya las últimas 2 décadas, por definir un rango de tiempo solamente, pues los bosques han ido siendo afectados por la extracción de madera indiscriminada, ¿sí? Por la minería extensiva, por la minería intensiva además, por los potreros, la ganadería, todo el proceso de ganadería y además de esto pues los desastres naturales y los cultivos ilícitos, ¿sí? Muchos de estos van unos de la mano con otros, entonces uno solo de estos factores genera toda una cantidad de efectos secundarios que a la postre pues redundan en la reducción.
Entonces nosotros tenemos unos bosques conservados en algunos lugares y en otros lugares tenemos bosques donde escasamente tenemos especies que ya no son maderables, que ya no son especies, digamos, valiosas en el comercio, pero que conservan algunos relictos, ¿cierto? Se ven, por ejemplo, en Antioquia, en algunos lugares, relictos de bosque, bosques de galería que llamamos nosotros, donde se encuentran familias extremadamente raras, como son, por ejemplo, las samias. ¿Sí? Las samias son unas plantas prehistóricas que vienen con nosotros desde la época de los dinosaurios, y lo único que ha cambiado básicamente, o digamos a manera general, lo único que ha cambiado en ellos es el tamaño. ¿Sí? Antes eran unas plantas que podían medir más de 10 metros, ahora bueno, son unas plantas realmente pequeñas que muy pocas de ellas pasan de 1,5 metros. ¿Sí? Pero entonces son los fósiles vivientes que tenemos nosotros. Y estas son cosas que se encuentran en sitios bastante apartados, en sitios muy extraños a los que es difícil llegar, y gracias a esta dificultad para entrar allí es precisamente que están conservados.